Andrade. Europa nunca había visto a un negro jugando al fútbol. En la Olimpiada del 24, José Leandro Andrade deslumbró con sus jugadas de lujo. En la línea media, este hombrón de cuerpo de goma barría la pelota sin tocar al contrario, y cuando se lanzaba al ataque, cimbreando el cuerpo, desparramaba un mundo de gente. En uno de los partidos atravesó media cancha con la pelota dormida en la cabeza. El público lo aclamaba, la prensa francesa lo llamaba la maravilla negra. Cuando el torneo terminó, Andrade se quedó un tiempo anclado en París. Allí fue errante bohemio y rey del cabaret. Los botines de charol sustituyeron a las alpargatas bigotudas que había traído de Montevideo, y un sombrero de copa ocupó el lugar de la gorra gastadita. Las crónicas de la época saludaban la estampa de aquel monarca de las noches de Pigalle, el paso elástico y bailarín, la mueca sobradora, los ojos entornados que siempre miraban de lejos y una pinta que mataba. Pañuelos de seda, chaqueta a rayas, guantes de color patito y bastón con empuñadura de plata. Andrade murió en Montevideo muchos años después. Los amigos habían proyectado varios festivales en su beneficio, pero nunca se realizó ninguno. Murió tuberculoso y en la última miseria. Fue negro, sudamericano y pobre. El primer ídolo internacional del mundo. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí llegando al final de esta semana en La Máquina de Pensar, dedicada al deporte y al arte, dedicada al a cuando el arte se hace más rápido, más alto y más fuerte, en alusión a esa consigna de los Juegos Olímpicos. Uruguay, entre otros deportes, sobre todo en fútbol, ¿no?, que es tan central para nosotros, después de 84 años vuelve a las Olimpiadas. Y estábamos escuchando, un registro, un recuerdo de Eduardo Galeano, que precisamente hablaba de una de esas incursiones olímpicas, esos éxitos olímpicos que tuvo Uruguay en el fútbol, en la figura de un crack, ¿no?, el crack Andrade, y de esa vida tan particular que tuvo este hombre. Estábamos comenzando con Galeano. Está en controles de emisión Gonzalo Gervás, y el señor Gonzalo Gervás, y el flaco Germán. Lo tenemos en la puesta a punto en una semana, ya digo, en la cual ayer estuvimos hablando con Miguel Mota sobre esta novela Hasta la cinta de llegada, una novela que trata de un deporte inventado por el propio Mota en unos juegos llamados Leonardo da Vinci, y donde entre otras se desarrolla en la ciudad de Salto, los sextos juegos Leonardo da Vinci. También estuvimos hablando con Pablo Alabarce, un sociólogo de Argentina, experto en sociología del deporte por la Universidad Nacional de La Plata, que nos estuvo contando acerca de las vinculaciones entre el fútbol concretamente y las narrativas nacionales, las narrativas que nuclean el imaginario colectivo de los países. La idea un poco era, estuvimos hablando con José González Olascuaga, autor entre otros de Luces del Estadio y la historia prohibida del fútbol uruguayo. Él es más bien desde el punto de vista del escritor que intenta recrear el fútbol en la literatura, de crear un hecho artístico con el deporte, algo muy difícil y que en Uruguay aparentemente son dos tiendas separadas, el deporte por un lado y el arte, la literatura por el otro, aunque hay muchos vínculos. Pero ahora le toca el turno, vamos a llamar a Brasil, estamos llamando a Río de Janeiro, para darle la bienvenida al profesor Luis Fernando Rojo. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien, siempre un placer hablar con Uruguay de nuevo. Luis Fernando Rojo es especialista en deporte y sociedad, y alguien que me sorprendió porque ha hecho trabajos de muchos tipos y también ha hecho trabajos comparando o vinculando el deporte en Uruguay y en Brasil, cosa que es más sorprendente. Y sorprendentemente el deporte ecuestre, no vamos a hablar de fútbol, sino que vamos a hablar
Por ejemplo, te voy a pedir que me cuentes un poco cómo fue esa investigación que hiciste, Luis Fernando Rojo, sobre los deportes ecuestres a caballos. Una de las pocas actividades olímpicas, dice el estudio, que borra las barreras de género entre mujeres y hombres. ¿Cómo fue que analizaste, investigaste este deporte? Bien, eso fue justo la idea que me llamó para este estudio, de que es la única modalidad olímpica donde todas las pruebas son juntos hombres y mujeres. En algunas otras, como tenis, hay una u otra categoría que se mezclan, los hombres y las mujeres, pero en los deportes ecuestres, todas las competencias son siempre juntos. Eso fue lo que me trajo, y tendría un interés en particular de hacer una investigación comparativa. Y de ahí me surgió la idea de hacer este estudio junto con Uruguay, hacer una comparación entre Río de Janeiro y Montevideo, más las ciudades que los países. Y desde entonces, algunos factores me llamaron mucho la atención, tanto en términos de semejanza entre las dos ciudades, por ejemplo, de que dentro de las categorías del salto y del adestramiento, dos de las competencias olímpicas, el salto es siempre mucho más valorado do que el adestramiento. Llegué a presenciar una competencia de adestramiento en Uruguay, donde tenía una asistencia de menos de 10 personas, en cuanto a las pruebas de salto generalmente llegaba a un centenar, 150 personas mirando algunas pruebas. Y al mismo tiempo, algunas diferencias bastante amplias que llaman la atención incluso del papel de las diferencias de género en Brasil y Uruguay, que puede mirarse también en la participación de hombres y mujeres en las delegaciones olímpicas de cada uno de estos dos países. ¿Y qué te dio ese análisis? Porque ahora me quedé en las delegaciones de los dos países. ¿Van igual número de mujeres, de hombres? En Brasil van más las mujeres, en Uruguay más las mujeres. ¿Cómo te dio? Bien, en Brasil tenemos una línea que va llegando ahora bien cerca de la igualdad. No tenemos todavía una igualdad exacta, pero ahora para Londres 2012, Brasil va a estar con como 55% de hombres, 45% de mujeres. Y eso hace 4 o 5 ediciones era bastante más amplia esa diferencia. En Uruguay hice una investigación, hice un recorrido de todas las participaciones olímpicas de Uruguay. Nunca la presencia de mujeres estuvo cerca de 20%. Mismo ahora para Londres, Uruguay va a llevar 29 atletas, 26 hombres y solo 3 mujeres. O sea, una diferencia bastante amplia eso. Y yo vi que estudiaste, obviamente cuando estamos hablando de deporte, estamos hablando de disciplinas olímpicas, siempre estamos hablando de los límites del cuerpo. En general es el cuerpo humano que se ve sometido a ser más rápido, más alto, más fuerte, sometido al límite, a batir el récord, ¿no? A ver si pueden... Y en el caso de las disciplinas ecuestres, ahí está el caballo. Sí, eso es lo más interesante, porque en otras disciplinas olímpicas que hay esa separación entre hombres y mujeres, la cuestión del cuerpo no logra tanta diferencia. Por ejemplo, podríamos pensar en el tenis de mesa. Y para dominar un caballo, estos caballos, piensen, tienen cerca de 550, 600 kilos. Y es pensado que no hace diferencia para un hombre o una mujer. Lo que mi investigación trajo de cuestiones sobre eso es que parece, por lo menos en lo que ellos y ellas hablan, que es como si una cosa compensara el otro. Los hombres tendrían más fuerza y también más coraje para hacer los saltos, pero a las mujeres les quedaría mejor una sensibilidad, una relación más cerca con el trato con el animal,
que las dos cosas como se equilibrarían en las competencias. Entonces la cuestión del cuerpo en ese deporte en particular llega a un equilibrio con la cuestión del control de las emociones. Entonces si a los hombres le sacaría alguna ventaja la fuerza, a las mujeres por lo que ellos hablan, le sacaría alguna ventaja, un control, una sensibilidad más profunda en la relación con los animales. Y con respecto a esto que yo te pregunto del cuerpo, digamos, como observador, ¿no? En las relaciones con las Olimpiadas, en esta, digamos, en esta tensión que tiene el cuerpo en la competencia, en la cual obviamente se cruzan otros tipos de tensiones, otros intereses que no son físicos, ¿no? Claro. Que atraviesan a los países y atraviesan hasta la industria del deporte. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Te parece algo preocupante? ¿Cómo ves en la evolución, digamos, de estos últimos años esta tensión entre el cuerpo y el límite? Bien, esa tensión tiene muchas direcciones. Una, que pienso que una de las más preocupantes, es cuando para llegar a estos límites se hace uso de sustancias prohibidas, de una serie de tecnologías, no solo de las sustancias, pero de algunas prácticas que son en los límites legales, pero que son bastante dañosas a los cuerpos. Entonces que lo llevan y eso se hace mirada después en las lesiones, en los problemas. Muchos atletas que llegan a una edad un poco más avanzada con muchos problemas físicos por llevar el cuerpo a un límite que lo necesitan justo por esta tensión de la industria, de la publicidad, de algo que hace de estos hombres, de estas mujeres como masa para la venta, para el espectáculo. Entonces una profesionalización del deporte que muchas veces no tiene como límite la salud. Muchas veces se habla eso de que el deporte es salud. Yo pienso que eso es verdad hasta un cierto punto, pero en estas competencias, en este nivel de profesionalismo, el deporte es mucho más lesión, mucho más problemas, que una de las partes más habladas, pero no la más importante, es la cuestión del doping. Entonces creo que por esta parte es un problema bastante grande. Hay una otra parte que creo que es bastante positiva, que poca gente piensa y mira, y ahí creo que tendremos que hablar no solo de los Juegos Olímpicos, pero también de los Juegos Paralímpicos. Es la posibilidad a través del deporte de una mirada para la diversidad de los cuerpos. Si pensamos en la idea general del cuerpo atlético, tenemos una mirada de senso común bastante restrita, pero mirando a los juegos, tenemos personas de 1,55 m, de mucho peso, de poco peso, más grandes, más pequeñas. Tendremos inclusive, a partir del 29 de agosto, en las Paralimpiadas, personas ciegas, personas sin brazos, personas sin piernas, que están compitiendo, ganando sus medallas, trabajando con su cuerpo para un otro tipo de mirada, para una otra valoración de la diversidad. Pienso que tenemos entonces la relación con el cuerpo un lado negativo y un lado bastante positivo. Y en las actuales condiciones, estoy pensando en el doping. Recuerdo una vez alguien, un directivo de las Olimpiadas dijo que la investigación de sustancias nuevas, novedosas, o sea, toda esa arquitectura, esa ingeniería que hay química, la comparó con una carrera ciclista, dice, donde ellos avanzan y el pelotón al tiempo lo alcanza, o sea, logramos saber de qué se trata y logramos tratar de evitarlo, pero al tiempo, de nuevo, el ciclista no se escapa del pelotón, aludiendo a que siempre los controles antidoping van por detrás de ese avance. Esta semana, por ejemplo, yo no sabía, pero me enteré que hay dopaje genético, ya se sabe el gen de la velocidad, el gen
de la fuerza y ya se pueden inocular genes, en fin, en este panorama que aparentemente es bastante triste por esta parte, ¿es posible todavía ahora tener el placer de jugar, de hacer un deporte? Creo que en una pregunta general, sí, porque estos niveles de doping se pasan justo en estos niveles más altos de competencia. No creo que sea posible tener el mismo placer y algunos de los atletas con que trabajé, con que hice la investigación, relatan de que es un trabajo, como casi cualquier otro trabajo, y que la parte del placer en este nivel olímpico se pierde mucho. Justo incluso porque aquellos que no se dopan no tienen certeza si están perdiendo para alguien más bien preparado o para alguien que hizo uso de estas sustancias. Entonces, en ese nivel más alto, no creo que no hay más ese placer. Pero el deporte general, que no se puede confundir, seguro que sí. Ese dopaje también, no solo genética, pero hay una que es imposible de mirar, de conseguir controlar, que es la dopaje sanguínea. Te sacas la sangre y una cantidad de sangre para entrenar con una cantidad más baja de glóbulos rojos, y después, muy cerca de la competencia, te pones la sangre de nuevo. Es tu propia sangre, claro, y entonces claro. el dopaje no puede mirar eso. Claro, Es un control del cuerpo que va muy allá de la cuestión deportiva. Un poco para Luis Fernando Rojo, analizás también el deporte, la sociedad, y estás obviamente en congresos, tenés grupos de gente que analiza eso. Sí. Obviamente el deporte siempre está reflejando la sociedad, y estoy pensando en las Olimpiadas, así como se reflejaba la Guerra Fría, se reflejaban las políticas, se reflejó, yo que sé, hasta el nazismo en su momento. En este momento, digo, la pregunta es muy ambiciosa y no, yo sé que daría para estudiar muchísimo, pero ¿qué refleja las próximas Olimpiadas? Bien, creo que una cosa es que no solo refleja, pero construye también. Es una doble fase que tiene. Por un lado refleja parte de lo que está se pasando, por otro construye parte de lo que se pasa también. Esas Olimpiadas ahora de Londres, pienso que está mucho involucrada en esa construcción de una sociedad de espectáculo, lo que llamamos de los mega eventos, o sea, de un tipo de construcción que va más allá de la Inglaterra o de la Europa, pero que se espraya por el mundo, de que vivimos en una sociedad del espectáculo, del mito, del tipo que se pone cada vez más rápidamente en la escena y se sale. O sea, los ídolos, los grandes deportistas se cambian, están como sugados en toda su energía por algunos pocos tiempos para que otros los sustituyan. O sea, aquellas personas, y pensamos en Uruguay como en un Didia, en Brasil como un Pelé, esas figuras que se mantienen, cada vez se quedan más raras. Son como los ídolos que van a ser, ahora tenemos a Bolt, tenemos algunos que de aquí a 8 años poco se van a hablar. Sería un poco, ahora me dejaste pensando, así como ocurre en Hollywood, en la industria de los sueños, ¿no? En esa fábrica de sueños, donde las grandes estrellas, las grandes divas, ya ahora hay como una especie de máquina de picar carne, ¿no? Porque cada vez los actores y actrices van cambiando más rápidamente, se aceleraron los ciclos de una forma sorprendente, entonces pronto la maquinaria va como desechando a estos ídolos o cracks o héroes. ¿Eso podría ser algo similar? Sí, es claro que tiene que tener una investigación más profunda para mirar, pero como hipótesis pienso que esta cuestión de la sociedad del espectáculo se pasa en el deporte, se pasa en el cine, se pasa en la música, cuando tiene que producir. Es una cuestión mucho cuantitativa. Tiene que producir no sé cuántas películas, claro. Tiene que producir el disco para el año que viene, tiene que producir un libro a cada año o a cada 2 años, claro. Y el tiempo para pensar y para producir eso se queda
porque no se hace una gran obra de literatura a cada año. Claro. Tiene que tener el tiempo para madurar. El deporte se pasa lo mismo. Y si puedo pensar un poco, pensando acá en Brasil también, para los próximos Juegos Olímpicos que se van a hacer acá en Río de Janeiro, hay una otra cosa que se construye, porque preguntaste de esto, pero la presencia de Brasil en el escenario internacional, o sea, que Brasil intenta usar como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos para ponerse como una potencia internacional, nos hace recordar algo de otros tiempos de los Juegos, donde la cuestión política está muy presente. O sea, no es por acaso que en este momento justo que Brasil intenta muy vigorosamente un acento en el Consejo de Seguridad de las Organizaciones Unidas, es al mismo tiempo esta presencia fuerte en lo campo deportivo. Claro, claro. Bueno, entonces ya acá me respondiste la última pregunta que te iba a hacer, que era, te adelantaste. La última pregunta era precisamente si en su momento, en este ciclo olímpico a partir de 1890, 95, cuando comenzaron las Olimpiadas, queda claro, por lo menos más o menos claro, de que el deporte es una forma es la guerra por otros medios, el deporte sustituyendo la guerra y sublimándola de manera tal que no haya muertos, ¿no? Con lo que me acabas de responder un poco, creo que ¿cómo lo ves esto ahora actualmente? No sería la guerra por otros medios, sino que quizás sería la política por otros medios. Sí, la política, creo que mucho más que la guerra, pero la política sí. Y mira que es interesante porque como política, en el sentido más amplio, tanto es la política de los estados como la política de los grupos. En 68, los Juegos Olímpicos fueron un palco para que el movimiento por los derechos civiles y la cuestión racial en Estados Unidos se pusiera al mundo con el gesto en la final de la prueba noble del atletismo, los 100 metros, cuando dos negros americanos logran dos medallas y suben al podio con la posición, con los gestos característicos. El puño en alto. Sí, para que eso marcara una adhesión. Eso también es política y a cada momento vamos mirando pequeños actos, pequeñas cosas. Pienso que ahora mucho la cuestión para ese Juegos de Londres 2012 es son pocas mujeres, pero el hecho de que por la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos todos los países participantes van a tener por lo menos una mujer presente, incluso Arabia Saudita y Qatar y otros, creo que es un logro bastante grande para hacer algunos cambios en esa cuestión de la diferencia, de la desigualdad entre hombres y mujeres. Muy bien, profesor Luis Fernando Aguirre Rojo, especialista en deporte y sociedad, antropólogo. Te doy las gracias por este aporte a esta semana dedicada al deporte aquí en La Máquina de Pensar. Para mí fue un grande placer siempre estar en contacto con Uruguay, donde me recuerda muy bien de esa investigación que hice. Un abrazo desde Montevideo. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, estamos aquí en La Máquina de Pensar, vamos a cerrar esta semana dedicada al deporte, en el arte, y bueno, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar con el profesor Andrés Morales Álvarez. ¿Cómo andás, Andrés? Bueno, mucho gusto, ¿cómo andan? Y es un gusto poder hablar de este tema que hace tantos años estoy y que siempre es bueno encontrar espacios donde uno pueda leer el fútbol desde el punto de vista alternativo, que hablábamos que como que el fútbol es algo hegemónico y a nivel del periodismo deportivo y lleva a una sola lectura, que es eso de somos los mejores o la historia de la gloriosa Celeste o del Peñarol Nacional, pero como que no deja lugar a otro tipo de lecturas, como que no había tradicionalmente espacios de poder generar pensamiento a través del fútbol. En general, eso lo hablamos ayer con Miguel Mota, también decía que la narrativa del fútbol, y obviamente ahora vamos a hablar del pensamiento sobre el fútbol con vos,
está casi capturada por el propio mundo del fútbol, como que para hablar de fútbol hay que ser ¿no? Una vez Gerardo Caetano, yo lo escuché hablar diciendo que por eso hay tantos jugadores que son técnicos. Durante mucho tiempo se desconfiaba del estudio, o a Valdano le decían el filósofo porque hablaba demasiado, pensaba demasiado. Bueno, al propio Tavares en los años 90, yo me acuerdo que aquí mucha gente no le gustaba, gente del fútbol, porque él hablaba de psicólogos, hablaba de la frustración, hablaba de las presiones internas del jugador, y bueno, eso parecía de otro mundo del fútbol, ¿no? En tu caso, Andrés, nosotros lo anunciamos durante la semana, no sé si querés hablar de esto, ¿no? Pero te anunciamos como especialista en antropología del deporte y alguien que ha estudiado el fútbol y sus relaciones con el vallismo, digamos, de José Valle y Ordóñez, y la izquierda en las décadas del 20 y 30, ¿no? De las primeras Olimpiadas que jugamos nosotros. Bueno, sí, ese es el tema específico de la tesis de maestría que estoy culminando y que estoy entregando ahora y para defender justo en la universidad, y que hace muchos años que digamos me apasionó, y me gustaría contarles un poco cómo empezó el tema. El tema empezó por que el vallismo en Uruguay, como los profesores de historia sabemos, ha sido un aglutinador de una construcción del Uruguay moderno como lo conocemos, o sea, la ley del divorcio, la ley de 8 horas, un poco algunos dicen que cuando enseñamos historia somos vallismocéntricos, como que hasta los alumnos notan, cuando llegás al vallismo que notan como es el Uruguay ahora. Y entonces yo me empezaba a preguntar que en la misma época de oro de ese primer vallismo de José Valle y Ordóñez, que el constructor Uruguay moderno, son en la época de los primeros sudamericanos, después de ni que hablar del 24, las medallas de oro del 24 y el 28, y bueno, Valle y Ordóñez mueren en el 29, y después en el año 30 se hace el Mundial del Centenario, precisamente que era el centenario. Vos sabés que nunca había pensado esto que me está diciendo, pero pensar que Valle y Ordóñez estaba vivo y ganamos, salimos campeones olímpicos en el 24 y campeones olímpicos en el 28. Claro. Y él nunca apareció ahí. No, bueno, ahí está el tema quizás más apasionante. Él precisamente no era un hombre de fútbol, pero a través de su gran creación, su gran hijo, que es el Diario del Día, un diario que es emblemático para estudiar el Uruguay porque es el gran constructor de esa identidad con los obreros, con las diferentes clases sociales, porque era el diario el primer diario que se vendió a Vintén, digamos, el primer diario de masas. Ahí aparece el tema de su vínculo, el primer diario que se acerca al fútbol es el pionero en la página deportiva. En 1908 ya empieza a tener un periodismo, un acercamiento a hacer una cobertura de los partidos de fútbol, y un periodista que se llamaba Héctor Rivadavia Gómez, que fue el fundador de la Confederación Sudamericana de Fútbol, fue el que llevaba esa página deportiva. Entonces, rápidamente empecé a ver los vínculos que se daban entre el Diario El Día, su página deportiva, la presidencia de Peñarol, la presidencia nacional, la presidencia de la AUF y después la presidencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la hipótesis, digamos, que hay que partir? El vallismo era hegemónico prácticamente en toda la vida social, salvo en la religión y en los sindicatos. En todo hegemonizaba el vallismo. Y entonces, ¿por qué no en el fútbol? Por ejemplo, Francisco Simón, que fue el primer presidente, digamos, de Peñarol no británico, por el año 1914, era concejal vallista. Después el hijo de Valle, César Valle Pacheco, se transforma después de Francisco Simón y de Félix Polé en el presidente de Peñarol. Y creo que después fue de la AUF, ¿no? Y después se transforma en presidente de la AUF. Entonces, el vallismo y el Partido Colorado encuentran en el fútbol una forma de generar identidad, que era muy importante, identidad nacional. ¿Por qué? Porque en un país que era desconocido por la geografía, lo internacional, aunque parezca mentira, la Cancillería empezó a encontrar en el fútbol una forma que nos conozcan en el mundo. Es importante los primeros sudamericanos. Hay que recordar que Uruguay es el creador de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el primer sudamericano no oficial, que es en el 17 acá, pero el gran salto se da en el año 24.
Y Enrique Boero, que era un diplomático en Bruselas, empieza a mandarle una correspondencia. Perdón, el gran salto se da en el 24 con las Olimpiadas. Con las Olimpiadas. Con el triunfo en las Olimpiadas. Y el 17 sería el primer sudamericano que se gana acá. Acá lo cuento entonces rápidamente. En el 17 se crea el Parque Pereira, que era un estadio de madera donde está la cancha de atletismo, y es la primera Copa América oficial que gana Uruguay, y que ese primer estadio, muy cercano a donde está el Estadio Centenario, hay una foto donde está José Valle Ordóñez inaugurándolo, y que fue creado por la Confederación, por la Comisión Nacional de Educación Física, que la creó él. Entonces, si bien era un hombre cercano al fútbol, todos sus allegados lo eran, y empiezan a surgir sus segundos, digamos, empiezan a competir en espacios de poder del Partido Colorado, y se da un paralelismo que empiezan a competir en espacios de poder en la AUF, en la presidencia de Peñarol, en la presidencia nacional. Y yo cuando lo constaba en el extranjero, lo veían como algo como de ciencia ficción, realmente. Y porque realmente parece una novela, cómo se empiezan a pelear entre los dirigentes. O sea, esa, digamos, creciente, no sé si llamarlo politización, o por lo menos reflejo del mundo político. Exactamente. ¿Por qué? Y la pregunta es ¿por qué, no? Porque el fútbol le daba figuración al político le da figuración, pero a la vez el fútbol utilizaba al político. Estamos hablando de una época amateur, donde, por ejemplo, para conseguir una cancha de fútbol, un terreno, necesitabas al político influyente. Entonces, claramente, los políticos vallistas, que eran los que tenían más poder, a su vez, les conseguían, por ejemplo, en Peñarol, hace una famosa cancha en la década del 20 por Rivera y Soca, donde su emblemático presidente era nada menos que Julio María Sosa, que era el presidente del Consejo Nacional de Administración y el que le estaba haciendo la sombra a José Valle Ordóñez, y había una puja con el hijo, con César Valle y con Atilio Narancio. Yo cuento esto como, digamos, lo que se podría llamar la microhistoria. Una pregunta, cuando vas al extranjero y decís en otros congresos que te ven como si fuera ciencia ficción, esto es una pregunta muy ignorante. ¿En otros países con el desarrollo del fútbol no pasaba algo? Bueno, diste en la clave. Roberto Villano, que es un sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, dice públicamente en F Deportes que Uruguay es el país pionero a nivel mundial, los dirigentes, en hacer uso político del fútbol. Y bueno, nadie se lo refutó, y yo me río cuando veo los errores que a veces hay en internet, cuando hablan que Hitler y Mussolini son los pioneros en la utilización del deporte y del fútbol, y porque ignoran olímpicamente este tema de Uruguay. Lo ignoran por diferentes motivos, pero y por eso también interesa tanto a nivel mundial esto de Uruguay, porque fueron absolutamente pioneros en utilizar políticamente al fútbol, y el fútbol como catapulta para llegar incluso a ser presidente de la República. De alguna forma, Andrés, te escucho y estoy pensando que ese gran experimento social que era el vallismo, que estaban experimentando, también experimentaron con el fútbol. Eso mismo. Bueno, mira lo que te voy a comentar con Pablo, que es un gran amigo y como un hermano. Decíamos el otro día que parecía como que el Mundial del 30 fue como el plan Ceibal de hoy en día, una cosa así como como decir, era un experimento, una cosa nueva, experimentar con esto, porque Uruguay experimentaba con la ley del divorcio, por ejemplo, fue pionero absoluto, también, la ley de 8 horas, esa legislación social, ese laboratorio social llevaba a que Uruguay hiciera cosas diferentes al resto, y era un país muy chico que necesitaba proyectarse en el mundo, y que el mundo lo conociera, y se sentía que podía ser una especie de utopía social, aquel país de inmigrantes, básicamente. De alguna forma, Andrés, también cuando hablamos de esos hitos históricos del vallismo, en el libro del año pasado, digamos, de Caetano, que recorre todo esto, ¿no? El Uruguay republicano, creo que se llama. La República Ballista. La República Ballista, se llama, la República Ballista. Ahí queda claro que no solamente se experimentaron esos hitos, se experimentaron muchísimas cosas que fracasaron, ¿no? Muchísimas cosas, pero la idea era experimentar. Andrés, si te parece, después de la pausa, hacemos una pequeña pausa y continuamos conversando con Andrés Morales Álvarez, especialista en antropología del deporte. Estamos hablando del fútbol y las relaciones con el vallismo, con el primer vallismo entre la década del 20 y el 30. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos hablando con el profesor de Historia Andrés Morales Álvarez. Él está analizó, investigó las relaciones entre el fútbol y digamos, el vallismo y la izquierda en las décadas del 20 y 30. Quedó configurado, digamos, este
panorama en el cual el vallismo intentó por primera vez en el mundo tratar de, o sea, políticamente meterse en el fútbol, que es una forma también de tener un gran olfato, darse cuenta que el fútbol tiene un potencial brutal para el extranjero y para a nivel social, ¿no? Claro, y entonces habíamos quedado justamente en que Uruguay es pionero absoluto en decir, vamos a ir a los Juegos Olímpicos de 1924 al campeonato de fútbol, que era un campeonato de selecciones europeas, no había ido ninguna sudamericana, y vamos a intentar a ver qué pasa, porque Uruguay ya era campeón sudamericano. Bueno, son famosas las anécdotas que Atilio Narancio, que era un político vallista, hipoteca la casa, todo, pero lo más interesante es que Enrique Boero, que era un diplomático en Bélgica, manda una serie de correspondencias para Uruguay diciendo que cuando Uruguay gana la medalla de oro, primero, Uruguay era como algo exótico para la geografía, o sea, nombrar Uruguay en esa época en Europa era no decir nada, nadie sabía lo que era. Era como el Tanganica, ¿no? Ahí está. O cuando yo pensaba, cuando escribía sobre el tema, ¿se acuerdan de Camerún en 1990? ¿Cuánta gente tuvo que ir a buscar qué era Camerún? Por supuesto que un profesor de historia y geografía lo sabía, pero yo me recuerdo eso. Es como si yo te diga Laos, ¿dónde está Laos? Eso, bueno. Era como un exotismo geográfico, y empieza a mandar recortes de prensa que decía, bueno, Uruguay ganó la medalla de oro en fútbol, y entonces había un mapa de Uruguay y en América del Sur dónde estaba ubicado, y después fotos de diferentes lugares, y ahí se empezaban a enterar que no era un lugar de selvas ni de indios, porque ya el nombre guaraní daba para eso. Entonces, y ahí el vallismo se encargaba un poco de difundir lo que era, querían decir que era un país de inmigrantes españoles europeos, pero que todos sabemos que no es solo eso. Pero bueno, hay todo un juego de identidades ahí muy interesante, y entonces el fútbol pasa a tener una importancia gigante para Uruguay, porque es el que lo permite conocer en el mundo. Por eso pasa a ser un asunto de Cancillería y un asunto de Estado. Y por qué no, a partir de ahí Uruguay proponerle a la FIFA y al mundo ideas locas como, por ejemplo, organizar el primer mundial de fútbol, que era, lo vamos a ver ahora, una utopía total, porque no estaba, cómo América del Sur iba a traer a todos los países europeos para hacer un mundial. Entonces, ¿Y qué infraestructura tenía el Uruguay para proponer en el 24, digamos, 5 años después, ¿no? Ahí está, hacer un mundial de fútbol. Y después otras cosas que les quería comentar como insólita. El Comité Olímpico Internacional era el que organizaba, como hoy en día, los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero la FIFA necesitaba que la AUF estuviera afiliada, y el que la afilia es este hombre de apuro, Enrique Boero afilia, y oculta que había un fraccionamiento entre la AUF, que era la oficial, y la Federación Uruguaya de Fútbol, que era la del otro rival, que era Julio María Sosa, y Peñarol jugando en la Federación Uruguaya de Fútbol y Nacional jugando en la AUF. Y acá estaba lo que decía, que parece una novela, eran dos políticos vallistas, Atilio Narancio en la AUF y Julio María Sosa, que estaban disputando el poder en el Consejo Nacional de Administración, y querían llegar, ¿por qué no?, a ser presidentes. Entonces Peñarol y Nacional, yo cuando le cuento a los alumnos quedan como sorprendente. Aparte dividida la liga también, toda la liga, y entonces el que nos va a representar es Nacional. Y entonces, bueno, era básicamente una selección formada por jugadores de Nacional. Y casi Uruguay no puede ir, porque la Federación Uruguaya de Fútbol denuncia que esa selección no estaba integrada por todos. Entonces hubo que disolver el Comité Olímpico Uruguayo, una cosa que contada hoy, y estaban en pleno barco, Atilio Narancio había hipotecado todos los bienes, y le mandan un telegrama, en ese momento eran los telegramas, ¿no? Que a Jules Rimet que esa selección no nos representaba. Y Jules Rimet dice que sí, se decide disolver el Comité Olímpico Uruguay. Lo cuento como hasta qué punto lo folclórico de toda esta época, que nosotros hablábamos por hecho todo este internacionalismo, era un internacionalismo que estaban haciendo, y que había que tener mucho coraje para mandar, pagar los pasajes y cruzar el océano e irse a Europa, a la aventura y a lo desconocido.
¿no? Después, bueno, es un gran éxito y Uruguay gana la medalla de oro un poco con pero todas estas anécdotas son muy interesantes para ver, para que vean cómo se construyó un internacionalismo, ¿no? Andrés, y por un lado, digamos, queda claro que el vallismo estaba haciendo otro experimento social, otro experimento político, y obviamente tenía que ver con el arraigo también del fútbol en la sociedad uruguaya. ¿Y qué pasaba con la izquierda? Bueno, esto yo creo que... O las izquierdas. Las izquierdas. Ustedes no sé si saben, en este momento las izquierdas estaban divididas. El Partido Comunista y el Partido Socialista eran muy fuertes rivales y se disputaban un 3%, un 2% de los votos nada más, pero ideológicamente es sumamente interesante cómo las cosas que planteaban. Bueno, Emilio Frugoni era el dirigente emblemático del Partido Socialista y el Partido Comunista recién había nacido y se había quedado con el diario Justicia, que era el diario en un principio Emilio Frugoni. Estamos hablando en el 21. En el 21, cuando se produce las famosas, de Lenin manda las condiciones para la Internacional y todo. Y desde Moscú se había creado la Internacional Roja del Deporte, donde se había creado como una liga paralela, donde los comunistas empiezan a tomar al deporte y al fútbol como una forma de acercar a los obreros a una identidad roja, a una identidad de izquierda. Entonces denuncian o sea, acá tenemos otra alteridad fantástica. Por un lado la FUF y la OUF, pero por otro enemigo acá en Uruguay, con esa delegación que iba rumbo a París, que era la izquierda, el Partido Comunista, que decía que se iba a una Olimpíada para favorecer los intereses de la burguesía. Entonces ahí empezando a leer ese diario Justicia, que realmente es como leer una novela, las cosas que plantean. Ellos decían que, bueno, cuando Uruguay gana la medalla de oro, que les daba mucha pena ver a la gente festejando el 18 de julio, porque se sentía que los obreros iban a festejar a los intereses de los dirigentes burgueses. Sí, Entonces claro. Lo que ellos querían era un deporte de clase social y no defender a la nación, sino un internacionalismo. Entonces iban contra las tradiciones, pero no solo era que iban los comunistas contra el fútbol, iban por ejemplo contra el culto a Artigas en esta época, cuando nació en el Palacio Legislativo, en contra al gaucho, a los monumentos, porque creían que había que formar un internacionalismo, un internacionalismo, o sea, interés de clase social en contra de la burguesía. Y entonces, por supuesto que no se le da mucho corte, porque no era muy leído, pero sí hacen mucho ruido y mucho escándalo, los comunistas. Y entonces en el año 28, es el año de la Espartaquiada en Moscú, que es Espartaquiada contra Olimpíada, esa era la consigna de Justicia, ya que la burguesía va a mandar de nuevo una delegación a representar a Uruguay en el deporte, en el fútbol y en la Olimpíada burguesa. Bueno, va a surgir una Espartaquiada. ¿Qué es esto? Una especie de Olimpiada paralela, donde en vez de ir las naciones... Una Olimpiada obrera. Iban las delegaciones rojas de cada nación y se hace una colecta, donde la Justicia le pide a todos los afiliados, con un enorme esfuerzo, mandar a los jugadores de acá y que lo logran. Entonces, en todo momento se denuncia cómo el aparato propagandístico de la época hace culto a la medalla de oro y se olvida de la Espartaquiada que decía... Andrés, y digamos, Uruguay participó en la Olimpiada del 28, ya sabemos que ganamos, pero ¿y en la Espartaquiada del 28 cómo nos fue? No, Uruguay no fue tan mal, salió tercero. Salimos tercero, bueno, andamos bien. No fue tan mal. Y y son títulos gigantes de sábana cuando dice, bueno, se nos hizo el sueño, vamos hacia Moscú. Y entonces y muy chiquitito se habla, porque casi es paralelo cuando gana la medalla de oro. Una vez más la burguesía escandalizando al pueblo, no demos corte a esto, pensemos en esto otro. Y bueno, y en el Mundial del 30 quizás es lo más jugoso el Partido Comunista, porque prepara una contracultura contra el Mundial del 30, que ellos le llaman el Mundial del Fulbito, o sea, un mundial que no tenía ninguna importancia. Y en el momento que se está inaugurando el Mundial Uruguay-Perú en el centenario, se está jugando la Liga Roja, que con nombres de clubes, por ejemplo, uno se llamaba Lenin, otro le ponían Estrella Roja, y estaban jugando ahí como diciendo hay que ir a este partido y no al otro. Por supuesto que con muy poca... Bueno, y cuando llegan las delegaciones es realmente para una película de cine, porque llegan las delegaciones europeas y ellos dicen, bueno, mañana llegan los fascistas de Yugoslavia, vamos a recibirlo. Y entonces estaba el vallismo y todo el aparato del poder haciendo un enorme recibimiento, y ellos gritaban fuera fascista,
futbolista y uno, según el diario Justicia, entran en eso y empiezan a verbalizar contra los comunistas, ¿no? Con inmediatamente un ataque policial de por medio, y yo leo la otra prensa y todo eso queda como oculto. Claro, eso no se menciona. Pero yo sigo insistiendo, para mí en un futuro esto es para una película de cine, porque realmente la visión del primer mundial de fútbol que tienen los comunistas es realmente algo increíble. Y un poco de 2 minutos, y los socialistas como bueno, y el Partido Socialista es bien interesante porque tenía que ser distinto, evidentemente, ¿no? Entonces ellos tienen el semanario del Sol. Primero estaban muy enojados porque se habían quedado los comunistas, la Zarraga, Eugenio, se habían quedado con el diario Justicia. Claro. Entonces, a duras penas crean un semanario del Sol muy intelectualoide, que hace, por ejemplo, una denuncia 24 muy fuerte al opio de los pueblos, como el fútbol, pero incita a no pensar en eso y se dedica, y incita a que el obrero tiene que intelectualizarse y pensar en otras cosas. Entonces, hace esa denuncia en el 24 y después no toca ni en el 28 ni en el 30, tocan más o sea, en pleno mundial no hay una sola mención al mundial, o sea, es como que yo veo que los socialistas hacen como un gueto, que no, sigo insistiendo, en esto es para todas, no solo era con el fútbol, era con todas las tradiciones. Es la época de que Emilio Frugoni dice que todo lo que sea tradición es malo, que hay que romper contra la tradición, y por eso le atacaba tanto al vallismo. Pero es bien distinto, no crea una liga roja, lo mismo los anarquistas que se desvinculan, como que el papel de la izquierda y el fútbol queda, como estrellas quedan los comunistas, digamos, ¿no? Pero de todas maneras es muy interesante ver acá, me gustaría introducir lo que es un pensador que se llama, yo siempre lo nombro porque para mí es paradigma, que es Gramsci, que él habla de cómo lo que es la hegemonía de un colectivo sobre el resto de la sociedad, en este caso el vallismo, que la hegemonía no se logra a nivel de la violencia o a nivel de la organización política o económica o militar, sino que se logra articulando con identidades sociales mayoritarias y generando sentido. O sea, la producción de sentido era el vallismo. Es una especie de persuasión social, digamos, para que se genere un sentido común. Ahí ¿no? está. O sea, que la gente crea una cosa, ¿no? Exactamente. Entonces era común también y que coincida eso con el interés del vallismo, ¿no? Exactamente. Que coincida con el interés del vallismo y con la vida cotidiana y con el caudillo del barrio. En el carnaval también eran común que fueran vallistas. Las letras de las murgas también había una, o sea, eran en la cultura popular que había una articulación muy interesante. Sí. Y nos olvidamos de los blancos, que también es muy interesante. Nos queda un minuto, ¿no? Si podemos hablar de los blancos. En realidad te escuchaba y digo, trataba de llevarnos ahora, actualmente, porque parece que el Uruguay también, digo, estamos en un momento de apogeo en el fútbol, ¿no? Sin duda, después de 40 años de sombra, ¿no? O por lo menos 30 años. Y que coincide con un apogeo económico. Bueno, eso es precisamente lo que hablamos el año pasado con EF Deportes, con la Universidad de Buenos Aires, como en momentos de esplendor económico, la década del 20, la década del 50 y ahora hay triunfos en el fútbol. Eso es bien como para hacer investigación. Eso por un lado. Y segundo, el tema de cómo eso también trae del lado un acercamiento muy grande, muy fuerte también hoy en día de la política con el fútbol, ¿no? Entonces es como que hoy en día hay mucha cosa. Muy bien, hay mucha tela para cortar, ya veo, ¿no? O sea que solamente empezando con la década del 20 y 30 tenés para divertirte, porque en realidad te escuchaba, digo, tu tesis de maestría, y de alguna forma va en paralelo también con ese libro de Caetano, ¿no? O sea, tratar de estudiar el Uruguay vallista, ¿no? Tiene que ver con tratar de analizarlo más científicamente, más desapasionadamente, y no dar por descontado que, bueno, vino el vallismo y nosotros de ahí que salió el Uruguay, ¿no? No, claro, totalmente. El vallismo yo creo que hay que estudiarlo desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista cultural también, no solo desde el punto de vista político. Yo creo que ahí hay mucho para y que por supuesto Gerardo Caetano lo trabaja muy bien en todo lo que es la República Vallista. Sí, de alguna forma trata de, a la luz, digamos, del siglo XXI, ver cómo se hizo eso, cómo se trabajó colectivamente, pues es un trabajo colectivo brutal también, y a la vez para un poco iluminar nuestro presente, como ocurre como en la historia, ¿no? Cada vez que se analiza bien la historia, uno saca conclusiones en el presente. Y la historia la hacen los vencedores. Eso sí. Eso siempre. Bueno. Cuando uno va a fuentes no hegemónicas, ve que ahí hay otra historia que no es la que uno conoce. Eso quería dejarlo como reflexión. Bárbaro. Andrés Morales Álvarez, gracias por estar acá. Muchas gracias. En La Máquina de Pensar, fue un placer escucharte. La verdad que
faltó tiempo, pero bueno, ya habrá otra oportunidad para conversar. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar por esta semana. La semana que viene, el lunes a las 20 horas, arranca La Máquina, pero con otro tema. Hasta el lunes.